El número de argentinos que si se dieran las condiciones, se quisiera ir del país es altísimo. Sí, ahí no nos enfocamos, es un monitor que en realidad tiene muchas variables, que lo que trabaja son variables económicas, políticas e institucionales, porque nosotros pensamos, siempre estamos con la postura de que las encuestas son diario y Irigoyen carísimos si no se usan de la manera correcta. Entonces hay que mirar para adelante, no poner un numerito, el 1,2%. La idea de este trabajo, que es mensual, es ir midiendo varias cosas que miden el tejido social, la economía y la prospectividad. En ese punto nosotros hay varias preguntas que depende de cómo las vayas enlazando, vas sacando distinta información. En el caso de que vos te estás refiriendo particularmente ahora, nosotros tenemos dos preguntas que son bastante centrales. La primera, que es, si pudieras irte del país, si estuvieran dadas las condiciones, te irías, lo que te hace pensar de cuánto la gente está arraigada al país donde está y cuánto está pensándose en el país. Y después otras dos preguntas que le preguntas: che, los problemas más centrales de tu familia y tuyos, ¿cuáles son? Y ahí hay gente que te dice la alimentación, el trabajo, el acceso a oportunidades, la salud. Y después la última, para aclarar a dónde vamos, es cuándo pensás que este problema lo vas a tener, de acá a unas semanas o de acá a 10 o 20 años. Hay gente que piensa algunos problemas y se da. Bueno, en principio lo que encontramos es, uno, que el 60% de la población piensa sus problemas más básicos de acá a 6 meses. O sea, ese ya es un indicador en sí mismo. Cortísimo plazo. ¿Por qué es el corto plazo? Porque imagínate, plazo, el presidente le habla... Claro, le habla de vamos a un futuro mejor, un presidente, quien sea, saquemos a Alberto. Las personas esas no están pensando que tienen que preocuparse por lo que tienen que comer hoy. Primer problema. Segundo problema, que es muy poquita la gente que está pensando de acá a 5 o 10 años. Y esa gente particular, la que supuestamente es la reserva del país porque tiene la capacidad, porque tiene la alimentación, la tranquilidad, etcétera, esa gente, 8 de cada 10 de esos te dicen que se irían del país si pudieran. Entonces vos tenés dos serios problemas. El primer problema es la gente que no puede pensar en su realidad más allá de determinado momento porque está muy urgida por la situación, y los que pueden están pensando en irse. Está bien, ahí Sergio, te muestra un problema. Déjame ponerte un... Si nosotros no tenemos gobiernos que nos hablen más allá de un año o 2 años, es imposible que la sociedad tenga una perspectiva a 5 o 10 años. Imposible. Es decir, a ver, lo puede tener, como decís, el sector, si querés, más pudiente, porque tiene otra cabeza, porque son empresarios, porque tienen que ver su empresa más allá del país, la tienen que proyectar. Pero, bueno, nosotros lo decimos todos los días acá, che, dennos alguna certeza hacia el futuro. Porque es muy difícil vivir con la incertidumbre del corto plazo. Bueno, lo que pasa es que ahí creo que en particular, más allá de cuestiones de gobierno, yo he estado en algunos programas con vos que vos siempre decís, no es este gobierno, el anterior, es una suma de cosas, ¿no? Total. Es ese 60% de gente que tiene hambre directamente. Digo, ¿cómo encarás esa solución sin que sea algo tan cortoplacista que no tenga rumbo? Entonces, además de eso, le sumamos obviamente la inestabilidad en este mes de lo que fue la grieta dentro de la grieta, ¿no? Porque ahí encontrás la situación política. Vos normalmente estábamos nosotros acostumbrados a que los polos de la grieta se gritaban y nos mal acostumbramos a eso. Ahora aparece una novedad que es adentro de la grieta, hay grieta también, que son las internas dentro del Juntos por el Cambio y Frente de Todos. Entonces vos escuchás las cosas que se dicen y decís, bueno, ya está. O sea, si ni siquiera están de acuerdo los que están peleando con los otros, estamos en problemas. Pero lo que pasa es que ahora ya dejaste de tener partidos políticos y tenés frentes. Entonces, totalmente. Ahí se dan las grietas dentro de la grieta. Decime, ¿qué es lo que más te llama la atención de estas actualizaciones que vas haciendo todos los meses? ¿Qué variables te llaman más la atención de lo que ha cambiado? Mira, en principio hay cosas que me hacen pensar, la perspectiva consumo me deja muy tranquilo porque veo que ha tocado un piso en los últimos meses de qué servicios levantarían, o sea, tomarían o bajarían. Entonces lo que veo, eso me deja tranquilo, porque la verdad que todo esto lo pensamos como más a vos, ¿no?
porque uno puede analizar, pero también viven. Eso me deja. Lo que me preocupa de la perspectiva social es que en el último mes hay un punto que nosotros preguntamos, que es: si vos tuvieras plata que te sobra, ¿qué harías? Entonces ahí hay opciones: pagás una deuda, compras algo, etcétera. Este mes creció 30 puntos la gente que te dice que ahorraría, lo que te está significando que está esperando algo muy malo para adelante. Es como: vas a cruzar el desierto, tenés una cantimplora, no te gastas el agua. Entonces, lo que está pensando mucha gente... No, te decía, una de las principales preocupaciones, quería justo para reafirmar lo que decís, una de las principales preocupaciones del gobierno es que tienen mediciones de distintos tipos que le hablan de que les va a ser muy difícil recuperar el consumo, porque la gente va a mantener la retracción a consumir, incluso cuando se abra la actividad, por lo que vos te estás diciendo, por miedo. Pero es lógico. Si nos está pasando lo que nos está pasando, se quedó el 60% de las pymes sin poder trabajar. Es lógico que la gente hoy diga: si yo tuviese, me hago un colchón, porque no sé si esto va a volver a pasar. Exactamente. El gran problema de eso, o sea, ese es un punto que a mí me parece muy característico de cómo, si uno mira a la gente y deja de mirar, a mí la verdad que me cansó un poco la idea esta de mirar la macroeconomía, viste, los mercados, porque hay 40 millones de argentinos que hacen sentido a la realidad de la Argentina, que es si confían en el peso, si confían en las instituciones, etcétera. Si uno mira a la gente, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va viendo. Y quizás el otro dato, el que más me preocupa, es este tema de la grieta, obviamente, porque la verdad es que cuando vos cruzás las variables de perspectiva futuro, desde marzo a esta parte cayeron 35 puntos la situación de confianza en el futuro. O sea, hoy estamos en 30 y pico de puntos. Ahora, cuando vos mirás la gente que tiene miedo o desconfianza en el futuro y no esperanza, esa gente se va a opciones muy beligerantes. O sea, ahí dentro de Juntos por el Cambio elige mucho a Patricia Bullrich. Entonces, lo que te hace pensar que si entramos en ese ciclo, vamos a terminar en una cadena que no es buena. O sea, lo que pasa es que Argentina en esta crisis, suma un doble estándar, porque la propuesta es salir de la pandemia. ¿Y a dónde te lleva salir de la pandemia? A la primera quincena de marzo. Es decir, que no es lo que le pasa a todo el mundo. Cuando el resto del mundo está pensando en salir de la pandemia, está pensando en volver a una situación que podía tener conflictos, pero que es más o menos estable, más o menos lo mismo de su vida diaria. Estados Unidos, que crece más o no la producción, Alemania, Francia, digamos, salen de la pandemia y vuelven a algo más o menos normal. Nosotros lo que le propones a la gente es salir de la pandemia para volver a una crisis en la que todavía te estabas planteando cómo solucionar esa crisis. No es que estás volviendo a una situación estable. Digo, es muy difícil planificar un futuro en estas condiciones. Igual si la solución son los extremos, estamos en problemas. Sí, claro. Sergio, es que ese es el problema. Sí. ¿Gente de qué edad es la que se quiere ir del país? ¿Jóvenes o familias enteras? No, en el caso de la gente con más perspectiva futuro, son gente de 35 años para arriba. Entonces hay una brecha más alta, encontrás de todo, hay una diferencia ahí. Entonces ahí tenés gente que también está, como podría decirlo, cansada de la historia repetida, ¿no? Que creo que en algún momento tenemos que quebrar la autoprofecía cumplida. Digo, a mí ya no me hace gracia cuando alguien viene y me dice: Argentina a los 10 años, la verdad que no, ni siquiera lo quiero escuchar yo. Entonces esa gente está muy, muy golpeada y empieza a perder perspectivas a futuro, ¿no?